Administrativando Abogados. Rocío Ramírez Torres, abogada con más de 20 años de experiencia, especializada en litigación masiva y en la implantación de soluciones de inteligencia artificial y Legal Tech para mejorar la eficiencia en despachos y la gestión de expedientes judiciales. Así que bueno, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Blanca. Ahora, ¿qué es lo que nos espera? Pues a nivel ético y a nivel de riesgo, tenemos un largo recorrido un largo camino que recorrer, perdón. Y aquí os expongo un decálogo que creo no debemos olvidar a la hora de hacer uso responsable e inteligente de la IA. La IA en la integración de la IA en la abogacía es una decisión estratégica, no solo una decisión técnica. Debemos valorar qué tipo de inteligencia o de tecnología vamos a ayudar, de qué manera vamos a ayudarnos o queremos que nos ayude en nuestras tareas y en nuestro modelo de negocio. En la abogacía somos nosotros los abogados los que debemos liderar el cambio. No podemos ser meros espectadores de lo que nos vaya ofreciendo el mercado, las herramientas que nos ofrece. Somos nosotros los que debemos decidir, lo que debemos dar nuestro feedback a la hora de utilizar las herramientas para que los resultados sean mejores. Tenemos que participar activamente en este proceso. El límite de la IA no es solamente técnico, sino que también es ético y profesional. Debemos supervisar, debemos hacerlo siempre con criterio jurídico y con responsabilidad. Y esto es irrenunciable. La privacidad y seguridad de los datos, como hemos dicho antes, es fundamental. El seco algorítmico y la automatización acrítica es otro riesgo. Si no tenemos criterio jurídico, no podemos supervisar el resultado. Y además, si la herramienta no nos ofrece transparencia y trazabilidad y mecanismos para linkar a la fuente que ha tenido en cuenta, estamos ciegos, no sabemos cuál ha sido el proceso. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta cuando usemos la IA, no podemos tolerarlo. Ojo, la responsabilidad por los errores en el uso de la IA sigue siendo nuestra, no es de la máquina ni del proveedor, no es de la inteligencia artificial. Nosotros somos responsables deontológicamente del uso de IA de forma irresponsable y acrítica. La transparencia y la gobernanza también es una gran responsabilidad. Debemos decidir cómo debemos usarla, qué inteligencia o qué tecnología queremos utilizar, cómo se va a usar, con qué límites y bajo qué controles éticos o profesionales. Debemos avanzar con criterio y responsabilidad y para ello necesitamos estar formados digitalmente. Es necesaria una actitud crítica y también el liderazgo profesional en esta transformación. La IA potencia nuestro criterio, pero no lo sustituye. Y en la era digital, la abogacía debe ser más garante que nunca de los derechos y libertades de nuestros clientes. El papel del abogado es activo, es crítico, es responsable en la transformación de nuestra profesión, so pena de amenazar la justicia material y el derecho y los derechos y libertades de nuestros clientes. Ya sin más, si queréis profundizar más en este tema, os recomiendo que leáis mi libro, Desmitificando la inteligencia artificial, que se ha publicado recientemente. Es un enfoque sencillo y práctico para los abogados. Y nada más, agradeceros vuestra asistencia, quedo abierta a vuestras preguntas y perdonar porque me he pasado de tiempo, pero que es una materia que daba mucho a hablar. Gracias, Blanca, dejo de compartir. Muchísimas gracias, Rocío. Una explicación magnífica, estupenda desde la base para que todos podamos comprender cómo va funcionando esto, hasta como juristas, cómo interrelacionarnos con la inteligencia artificial, ya digo generativa, porque claro, hay que distinguir, ya tenemos hasta inteligencia artificial tradicional. O sea, esto avanza a una velocidad y has hecho una explicación magnífica. De hecho, los espectadores están poniéndolo. Muchísimas gracias por la explicación, de muchísima utilidad. Nos dice Ma García, David Querol Sánchez, enhorabuena Rocío, impresionante exposición. Y no me da tiempo a leer porque todo el mundo está dándote las gracias. Mariano Espinosa, muchas gracias. Bueno, la gente está impresionada con esta, así que no te preocupes por el tiempo porque no has parado para poder ajustarte a la hora. Muchísimas gracias. Nada. Y creo que ahora estamos sí preparados para leer tu obra, que nos estabas diciendo que es muy reciente, esta obra que es de la editorial Lefebvre, Desmitificando la IA, un enfoque sencillo y práctico para abogados. Creo que ahora es mucho más sencillo para todos poder acceder a ella. Así que muchísimas gracias, Rocío, si te parece. Gracias. Una cosilla, las Sí, preguntas que se han quedado por responder
En la presentación tenéis mi email, también podéis contactarme por LinkedIn, que yo estaré encantada de contestar todo lo que necesitéis. Quedo a Han vuestra entera quedado, disposición. han quedado muchas preguntas. Yo no sé Sí, si podríamos hacerte un par, si tienes tiempo o yo estamos sí, fuera. yo lo que no Sí. sé es los asistentes. Sí, por supuesto, claro que sí. Vale, fenomenal, porque hay muchas preguntas. Ujú, Una de ellas que ha realizado Ángela Sánchez, yo creo que la has ido respondiendo a la parte de miedos y mitos, cómo ujú. garantizar el secreto profesional y el respeto por la Ley Orgánica de Protección de Datos en el ámbito de la IA, si es el gran escollo. Yo creo que esa Sí. sí que le has dado respuesta. Muchas gracias, Ángela Sánchez. Y luego, por ejemplo, José Baró te hace una pregunta elaborada con IA generativa, que A nos... ver, Sí. Dice, buenos días, gracias por la clara y detallada exposición. Me gustaría preguntar, ¿cuál es el protocolo de validación humana necesario para evitar las alucinaciones de la inteligencia artificial en documentos procesales o de investigación jurídica? vale. Interesante pregunta. Esta precisamente, aquí vemos en esta pregunta la importancia de los matices y saberle preguntar. Ujú, Y te voy a explicar, José, y voy a explicar a toda la audiencia. Habla de cuáles son los protocolos de validación humana necesarios para evitar las alucinaciones. Las alucinaciones no se pueden evitar jamás en la vida, porque como he explicado, es intrínseco a la propia naturaleza de la IA generativa, porque es estadística. Entonces, si no tiene contextos adecuados, no ha sido entrenada con los textos adecuados, pues lo único que hace es hacer predicciones y, pues, con combinaciones de palabras que ha visto y patrones y reglas que has traído, pues construye una pregunta. Perfecto, ¿vale? Por eso tenemos que supervisar, porque este es un gran ejemplo. Matices como cómo validar el riesgo, o sea, qué protocolos debemos hacer para validar que no haya alucinaciones, eso no lo podemos hacer nosotros. Es imposible. Lo que sí tenemos que hacer es implementar cautelas. Cautelas para que ese resultado se use de forma responsable. Me explico. El resultado de la IA siempre, el que nos ofrezca la IA generativa y la IA tradicional, que me he explicado que puede dar falsos positivos, también abre. Eso obviamente no exige tanta supervisión. Pero cuando usamos la IA generativa, el resultado siempre hay que mirarlo, hay que leerlo, hay que entenderlo. Porque matices de este tipo, y que los abogados sabemos cómo de importante es cómo se ponen las palabras, de qué manera para que podamos hacer entender una cosa u otra, hay que supervisar siempre los resultados. No hacerlo es irresponsabilidad. Y luego nos encontramos en casos como los que ya se conocen de juzgados de Las Palmas, uno de Córdoba, otro en el País Vasco, abogados que han presentado en escritos procesales documentos generados con inteligencia artificial y obviamente sin una supervisión detallada y crítica. Por eso también hablaba de la paradoja del valor de la verificación, que muchas veces utilizamos la IA, pero resulta que revisarlo nos va a costar incluso más que a lo mejor haber realizado nosotros el propio documento. Por eso debemos valorar si esta tecnología nos sirve, no nos sirve, para qué nos sirve, para qué tipo o qué casos de uso la podemos usar, para cuáles no. Entonces, José, no sé si he respondido a tu pregunta, pero básicamente para hacer escritos procesales no hay manera de evitar alucinaciones y también para la investigación jurídica igual. Básicamente tendremos que hacer una lectura en vertical o fiarnos de ese resultado, pero luego ir verificando con las fuentes a las que nos linka, que normalmente te va diciendo, pues te pone un link con cada resultado para que tú puedas ir a la fuente que ha tenido en cuenta y efectivamente verifique que el resultado o la respuesta que te ha generado es correcta. ¿Vale? ujú. Muchísimas gracias, Rocío, por la respuesta y José por la pregunta. Y nos pregunta Francesca, ¿hay alguna inteligencia artificial específica para letrados sin abonarse a una base de datos? No, efectivamente ese es el gran problema. Bueno, no es el gran problema, es que exige un ejercicio extra. Es decir, todas las inteligencias artificiales que se ofrecen para nuestro sector han exigido o exigen un procedimiento de etiquetado, de peso, un entrenamiento más específico, entrenarlos con normativa vigente, con legislación pues, también extranjera, también vigente, con jurisprudencia, con doctrina, con millones de textos específicos para nosotros y obviamente, pues digamos, ese esfuerzo únicamente tiene sentido que lo hagan, pues, proveedores del sector legal y si lo hacen, obviamente, pues es para cobrar. Entonces,
Desgraciadamente, inteligencias artificiales desarrolladas específicamente para nuestro sector de carácter gratuito, a día de hoy no la hay. No sé si lo hará en lo habrá en el futuro. Ujú. Y pasamos a una de las últimas preguntas que podemos realizar, de Joan Amenós. Magnífica explicación. ¿Cree que algunos conceptos jurídicos serán más claros en el futuro porque la IA los ordenará forzosamente? Por ejemplo, jerarquía, retroactividad. Es decir, igual que hoy conducimos mejor y más seguro gracias al coche casi autónomo, quizá también el derecho sea más lógico, más claro, no sé. Pregunto esto porque a nivel práctico la exposición ha sido magnífica. Pues lo primero, muchas gracias porque te haya parecido magnífica la exposición. Y lo que estás refiriendo, que los conceptos jurídicos, ¿no? Y la estructura de nuestro lenguaje jurídico y el significado de nuestras palabras, de nuestra jerga, se ha entendido mejor por la IA, eso ya lo tienes en las herramientas de IA específicamente desarrolladas para el sector legal. ¿Qué sucede? Pues como nuestra lengua, nuestra jerga tiene tantos matices, las palabras cambian de significado. Por ejemplo, una diligencia. No es lo mismo cuando hablamos de la diligencia debida en la actuación de las partes, ahí tiene un concepto. Una diligencia de ordenación del juzgado, de un juzgado, tiene otro concepto. O unas diligencias preliminares tiene otro concepto. Por lo tanto, efectivamente, todos esos matices para que el resultado sea correcto, tiene que ser trasladado, la herramienta tiene que conocerlo. Si utilizamos una herramienta genérica, como puede ser Perplexity, Claude, ChatGPT, Gemini, esos matices no los entiende. Puede tocar la flauta, que efectivamente conceptos pues, que sean más comunes, pues lo aterrice bien y la respuesta sea correcta, pero la mayoría de los casos, como bien apunta, esas estructuras, esa jerarquía, esos aspectos específicos, todavía no es capaz de determinar esos matices. Por eso hablaba del tema de la importancia de los matices en el lenguaje natural. No te escuchamos, Blanca, estás en mute. Ahora sí. Sí, sí, Muchísimas gracias por la respuesta. También te contestaba José Baró, que muchas gracias por la respuesta y enhorabuena por la exposición y por muchas gracias. aclararnos también las cautelas que debemos adoptar a la hora de utilizar la IA en nuestra práctica jurídica. Yo tengo algunas preguntas que hacerte, como por ejemplo, Rocío, en despachos pequeños, ¿cómo Ujú. podríamos o cómo podrían, si hay alguien que está escuchándonos y tiene un despacho pequeño, integrar la IA sin grandes inversiones y sobre todo evitando esos riesgos de privacidad a los que has hecho mención? Ese es el problema, que los modelos genéricos que encontramos en Internet utilizan toda la información que se les sube, la utilizan de forma genérica en las modalidades de acceso gratuito, las Ujú. utilizan para entrenar los modelos. Por lo tanto, ahí ya estamos teniendo un serio problema ético porque estamos compartiendo información confidencial y además datos amparados por la normativa de protección de datos. Lo más recomendable, utilizar herramientas específicamente desarrolladas para el sector legal. ¿Por qué? Porque los proveedores somos conscientes de las especificaciones que van, digamos, eh, vinculadas al ejercicio de nuestra profesión. Que tenemos unas cautelas que guardar, un secreto profesional que mantener y, por supuesto, no se pueden compartir la información y esos datos. Entonces, utilizando una herramienta jurídica para el sector legal, tenemos esa garantía, pero sí que es cierto que ya entonces tiene cierto coste. Entonces, para los despachos pequeños, pues obviamente hay que valorar, ¿no? Principalmente lo que recomiendo es hacer primero una demo, que normalmente las herramientas facilitan, ¿no? Poder hacer una demo y hacer una estimación, utilizarla durante varios días para hacer una estimación de en qué porcentaje nos puede ayudar a ser más productivos. Entonces nosotros ya podemos hacer una simulación de el coste que nos costaría, qué retorno de la inversión podría procurarnos y entonces un poquito sopesar, ¿no? Porque a lo mejor la herramienta me vale 60 euros al mes. Oye, pero si me está ahorrando al día una media de 2 horas de trabajo o 3, eso significa que voy a poder captar más clientes, voy a poder abarcar más volumen de trabajo sin necesidad de incrementar equipo, que eso también significa incrementar costes. Básicamente ejercicios de ese tipo. Y para los despachos pequeños, básicamente hay que afrontar, ¿no? Igual que una base de datos jurídica es un must-have en un despacho, porque tenemos que tener acceso a la jurisprudencia normativa vigente, pues eh, y yo creo que en pocos años una herramienta de IA específica para el sector legal también se va a convertir.
en un máster. Ujú, seguramente. Mm, Eh, Antes de terminar, me queda una pregunta muy importante, creo que realizarte, pero no quiero hacerlo sin dar las gracias, dado que estamos permanentemente recibiendo alertas meteorológicas en todos los lugares que nos encontramos. No sé, nuestros espectadores de hoy desde dónde nos están escuchando, pero se lo agradecemos porque es un día muy complejo, con muchos cortes en mm. tanto en electricidad como en internet, como en carreteras. Y la última pregunta que quería realizarte es: ¿qué competencias digitales mínimas tendría que tener un abogado para que no le pase eso que has comentado a lo largo de la exposición, que no se quede atrás o desplazado? Sí, pues las competencias digitales, ahora mismo el Consejo General de la Abogacía Española está lanzando un curso UPRO que considero muy interesante porque específicamente lo que hace es em, dar una visión concreta, ¿no? De todas las herramientas tecnológicas, ¿no? Pero te estoy hablando desde un Excel, de un PowerPoint, de Outlook, de Microsoft 365, obviamente herramientas de IA. Y creo que es muy interesante. Pero más allá de ese curso, ¿qué competencias digitales? Básicamente es entender las tecnologías. Es decir, que cuando alguien te hable de Machine Learning, sepas lo que es. Que cuando Ujú. alguien te hable de RPA, que es para automatizar procesos de trabajo, que es Robotic Process Automation, las siglas en inglés, que sepas lo que es. Que cuando alguien diga OCR, que para los que somos de litigio sabemos perfectamente lo que es, porque los juzgados nos piden los documentos en OCR, sabemos lo que es y básicamente es que se pueda seleccionar el texto del documento. Pues que sepamos lo que es una inteligencia artificial generativa, pero sin profundizar técnicamente, simplemente empezar a conocer las herramientas y entender de qué manera nos pueden ayudar, para qué casos de uso, para qué tareas. Hay muchos contenidos muy interesantes. El blog de innovación, por ejemplo, del Consejo General de la Abogacía, constantemente está nutriendo de artículos muy interesantes precisamente para ir aprendiendo sobre este tema. También el Consejo General de la IA mañana va a publicar, bueno, va a presentar el libro blanco de la inteligencia artificial, que también considero es un punto de partida muy importante porque va a empezar a esclarecernos pues, conceptos básicos. El libro mío, por ejemplo, otros libros de otros autores, por ejemplo, Moisés Barrio Andrés también tiene obras en la ley, también sobre Legal Tech, hacer cursos sobre Legal Tech. En esencia es empezar a estar familiarizados con la tecnología, que no nos dé miedo, porque nos echa mucho para atrás. Ujú. Pues muchísimas gracias por responder a tantas preguntas. Muchísimas gracias por esta explicación. Repito, porque nos lo han pedido por el chat, desmitificando la IA, un enfoque sencillo y práctico para abogados, de la editorial Lefebvre. Y además, les indico que todo este webinar estará disponible dentro de un tiempo en nuestro canal de YouTube. Además, también nos han preguntado por tu excelente presentación y creo que vamos a poder compartirla, ¿verdad? Sí, de hecho la voy a mandar porque he hecho unos pequeños ajustes de ayer a hoy, te la vuelvo a mandar y ya la puedes compartir. De hecho, me encantaría, porque han sido muchos conceptos y muy rápidos los que hemos repasado. Por eso también tenían tantas letras las slides, porque sabía que iba a tener que ir rápido para que las tuvieran ellos después. Pues todos aquellos que quieran recibirla, que nos la soliciten hasta este viernes y se les será enviada. Tienen de plazo hasta el viernes para que se la podamos enviar. Y como les decía, estará a su disposición este webinar completo en nuestro canal de YouTube. Rocío, muchísimas gracias por Sí, todo tu gracias. conocimiento. A ti, administrativando abogados y a todos los asistentes. Ha sido para mí un gran privilegio estar hoy aquí con vosotros. Y a Buen día a ustedes, todos, buen buen día día a a todos todos. y que el clima sea todo lo benévolo que pueda ser dada las circunstancias. Muchas Efectivamente, que gracias a estemos todos todos. seguros y a salvo. Rocío, muchísimas gracias Gracias por a vosotros. acompañarnos. Y a ustedes, Gracias. muchísimas gracias por haber estado con nosotros.